No sé, no me convence. Ustedes juzguenlo, amigos míos. Creo que definitivamente no es como en las fotos. Hola chicuelos, espero se encuentren bien, se encuentren de maravilla. El día de hoy, amigos míos, vamos a hablar de publicidad. Publicidad engañosa, como estas alitas de aquí atrás que me hacen parecer un ángel, pero en realidad no lo soy. No lo soy en absoluto. Hay un diablo en mí. La publicidad es una forma rápida de divulgación de la información con el fin de hacer capturar la atención de nosotros, el espectador, para que nosotros compremos o hagamos consumo de ese producto, dando a conocer un producto de carácter comercial, ideológico, político y hasta religioso. ¿O acaso ustedes creen que las iglesias y religiones reparten panfletos por toda la ciudad por mero gusto o satisfacción? Por supuesto que no. Pero ¿cómo pudiera distinguirse la publicidad realista o bien aplicada de la que es fraudulenta o engañosa? En este video lo vamos a descubrir. La dinámica va a consistir en lo siguiente: vamos a analizar diferentes anuncios publicitarios y vamos a determinar si es publicidad bien aplicada o simplemente nos están dando a tole con el dedo. A tole con el dedo defínase como expresión mexicana para decir que te vieron la cara o que te estafaron. ¿Nos darán a tole con el dedo? Vamos a descubrirlo. Este es el primer lugar que vamos a analizar, un restaurante de comida rápida. Los restaurantes de este tipo suelen caracterizarse por poner fotos de su comida demasiado buena o demasiado perfecta. Chéquense, aquí tenemos esta publicidad con 3 hamburguesas. A simple vista se ven súper apetitosas, muy jugosas. Por ejemplo, la que es más común, la Big Mac, como siempre, su doble carne, su pan en medio, pepinillos rebosantes, casi saliéndose de la hamburguesa, el queso ahí derritiéndose al instante, el pan súper doradito, brillante, la carne súper jugosita, recién salida de la plancha, muy agradable a la vista. La verdad que al ver esta imagen sí te provoca comprar una y comértela. De hecho se ve tan grande que tú pensarías que con una tal vez te llenas, pero se verán igual como en la foto. Vamos a descubrirlo. Chéquense, estas son las hamburguesas que pedimos, una Big Mac y una hamburguesa con queso. Creo que estas son como las más tradicionales de este lugar. Las estoy abriendo así, tal cual como me la entregaron. No crean que las modifiqué ni nada por el estilo. La hamburguesa con queso, la verdad que se ve bastante diminuta. O sea, prácticamente ni la palma de mi mano. Se ve bastante sequita. El pan, la verdad que tampoco se ve nada redondeado. No sé si alcancen a observar. Se ve como completamente plano, aplastado. Por dentro únicamente cuenta con un pepinillo y una embarradita como de capsu y cualquier cosa de mostaza. El queso, la verdad que no se ve como derretido, así como en las fotos. Se ve bastante sequito y un poco tieso. Muy sencilla, la verdad. Aunque la verdad para el precio, 29 pesos. Aunque creo que la verdad por este precio ya ajustas alguna hamburguesa en algún puesto callejero, algo así, pues de más calidad y mucho más grande que esto. La segunda por analizar es la Big Mac. Vean, se ve bastante decente en su cajita. Nada extraordinario, la verdad. Esta creo que sí se parece un poquito más a la de la imagen. Ustedes júzguenlo. La carne, la verdad que sí está muy delgadita. Chequen eso. Creo que es la carne más delgada que he visto en mi vida. Vean, parece una oblea de esas que te dan en la iglesia. Cuenta con 2 pepinillos, lechuga. Lo que tiene de especial la Big Mac es que es doble, así que por el otro lado cuentas con otro pedazo de carne, el queso, lechuga y creo que nada más. Pero sí, la verdad que muy sencilla. El pan, por si alcanzan a ver, está de un lado roto.
No sé, no me convence. Ustedes júzguenlo, amigos míos. Creo que definitivamente no es como en las fotos. Esta sí ya fue un poco más carita, 79 pesos. La verdad que ya con este precio aquí en México se me hace un poco caro. Con 79 pesos puedo comprar una hamburguesa en algún restaurante o en algún puesto callejero mucho más grande que esto. Quizás hasta dos por ese precio. Y creo que pues de mucho más calidad. Fíjese que una de las cosas que tiene esta franquicia de comida es que supuestamente es económico en Estados Unidos, pero para aquí en México es algo como súper caro. Por ejemplo, 80 pesos una hamburguesa es casi la mitad de un salario mínimo. Así que imagínense lo caro que debe ser para una persona que gana esto poder comprar únicamente una hamburguesa. El sabor la verdad que no está nada mal, pero nuevamente son hamburguesas muy sencillas que siento que por fuera puedes encontrar cosas mucho mejores y más baratas, por supuesto. Otra de las cosas que quiero recalcar es lo muy pequeño que se ven las hamburguesas ya cuando te las entregan. Tú las puedes observar en esos anuncios en la calle como súper grandes, así como el que les mostré hace ratito. Te imaginas que es una hamburguesa mega colosal, pero pues ya cuando te la entregan, la verdad que la realidad es otra. Y para hacer todavía las cosas más interesantes, amigos, vamos a corregir la publicidad engañosa con la que realmente obtuvimos, es decir, hacerla lo más realista posible. En este caso tomé la foto de la hamburguesa como se veía en la publicidad, la recorté y puse una imagen de la que saqué a la hamburguesa que nos dieron. Así es como realmente se vería una hamburguesa en dicho establecimiento. Hola, mi nombre es Alex. A mis 22 años ya he logrado ser mi propio jefe y ganar 50,000 pesos mensuales, sin tener que cumplir horarios fijos de trabajo y desde mi casa. ¿Quieres que te cuente un poco más al respecto? Acompáñame. Creo que a muchos ya les suena este tipo de anuncio, ya sea que lo hayan visto en la calle o por internet. Así es, amigos míos, en este video hablaremos de la publicidad fraudulenta. Hace algunos días estaba leyendo sobre lo que son las estafas piramidales. Las estafas piramidales son procesos fraudulentos muy de moda en este momento, por lo cual una persona mediante publicidad engañosa te engaña para quitarte tu dinero. Ya saben, ustedes van por la calle o navegando por internet y se encuentran este tipo de anuncios diciendo: ¿te gustaría ganar 5,000 pesos semanales desde la comodidad de tu casa? ¿Te gustaría ganar X cantidad de dinero solamente usando tu celular? Y la típica y más famosa de todas: ¿te gustaría ser tu propio jefe? Normalmente esta publicidad siempre viene acompañada de algún número de contacto. A ti te llama la atención y simplemente por mera curiosidad decides llamar. Te recomiendan asistir a una plática que es completamente gratuita para así poder explicarte cuál es este modelo de negocios. Tú dices: muy bien, vamos a hacerlo, no pierdo nada. La primera plática es prácticamente un discurso motivacional. Ahí te van a decir cosas como: tú eres dueño de tu propio destino, vas a ganar muchísimo dinero con nosotros, de manera que suene lo suficiente convincente como para poder captar tu atención. Cuando termina te preguntas: entonces, ¿qué es lo que voy a vender o qué es lo que voy a hacer? Ellos te dicen: no te preocupes, eso te lo diremos en la segunda plática. Únicamente tienes que invitar a otras 10 personas a asistir. Después tú invitas a esas 10 personas y decides asistir a la segunda plática. Ellos te van a decir que tienen ciertos problemas y que necesitas pagar X cantidad de dinero para poder presenciar esa segunda plática. Normalmente son entre 100 y 200 pesos. Habrá mucha gente que al estar tan motivada y con tanta promesa encima decida pagarlos. Habrá mucha otra gente que decida irse y por fin cerrar el ciclo de la estafa. Pero para esto tú ya invitaste a otras 10 personas más. Así que la empresa igual no pierde, porque seguramente entre esas 10 personas habrá uno que otro que sí decida aceptar la oferta y decida pagar esa cantidad de dinero. Es simple estadística. Si tú dices que no, seguramente habrá 2 que 3 que dirán que sí.
Este tipo de estafas utilizan una publicidad muy llamativa, siempre anteponiendo la palabra ¿te gustaría?, una cantidad de dinero, el tiempo en lo que te lo vas a ganar y desde dónde. Por ejemplo, ¿te gustaría ganar 5,000 pesos mensuales desde la comodidad de tu casa? Brillante fórmula, ¿no? Aquí vamos a hacer un post de cómo se vería realmente el anuncio. ¿Te gustaría ser estafado junto a las otras 10 personas que vas a invitar? Aquí tenemos el cómo se ve esta publicidad y lo que realmente las personas quieren hacer contigo. Y ya por último vamos a hablar de la publicidad política. Seamos sinceros, hace algunos años era muy común encontrar por toda la ciudad este tipo de publicidad política. Realmente eran panfletos por todas las calles. Había veces que en los muros encontrabas más panfletos que pared. No era una pared con panfletos, eran panfletos en una pared. Y seamos sinceros, todos dicen lo mismo. Por un México mejor. Adelante, un México con más empleos, un México más justo. Pero la realidad, amigos míos, es que las cosas seguían totalmente igual. No es como que cambiara nada drásticamente. Al contrario, constantemente salían noticias de estafas, desvío de recursos y también enriquecimiento ilícito por parte de estos personajes que ganaban las elecciones. Bueno, que hoy día, como ven, las cosas todavía no es como que hayan cambiado mucho, ¿verdad? Vamos a ver si podemos convertir estos anuncios publicitarios en un poco más realistas. Así es como se suele ver un anuncio político, sus respectivas promesas y así como realmente estas personas piensan hacer si ganas las elecciones. Al final de cuentas, la publicidad engañosa es una forma de llamar la atención. Depende de ti decidir si caer en ella o no. Muchos podremos distinguirlo a la primera. Muchos otros tendremos que caer en ella varias veces para poder aprender la lección y darnos cuenta de la realidad de las cosas. O existe incluso los quienes ya saben a lo que se meten y de igual manera deciden aceptarla. Como es el caso de la comida rápida, que al final ya sabes que es un producto de baja calidad, pero igual decides comprarlo porque te gusta simplemente el sabor o el lugar. Un partido político que lleva años en el poder y que aún así decide seguir votando por él por la sencilla razón de que el presidente está guapo o porque su esposa salía en las telenovelas mexicanas, o simplemente te van a dar cierta cantidad de dinero acompañado, claro, de tu respectiva torta y tu frutzi. ¿Dónde he escuchado esa historia ya? Hasta luego, chicuelo publicitario.